No, un pan no, demasiado. Va a tener que llevar mucho. Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Dios eterno y soberano, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tus bondades, tus muchas misericordias, Señor. Gracias por el privilegio que nos concede de poder exponer tu palabra, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas en esta mañana y que el nombre de Cristo sea exaltado por medio de la exposición bíblica, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, que el Evangelio transforma vida y que nosotros estamos llamados a nosotros proclamar este Evangelio que cambia, que transforma y que genera oposición entre los perdidos. Ayúdanos, Señor, a que podamos meditar en tu palabra en todo el transcurso de la semana y que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, hace unos años atrás, yo era un mozarbete. Yo recuerdo que yo vivía en la San Vicente, antes de Villafaro, cuando usted viene de Megacentro en la San Vicente, antes de llegar a Villafaro, nosotros vivíamos en una casa ahí, y ahí me visitó Nacho. Ustedes todos saben quién es Nacho, ¿verdad? Nacho, ese feíto que está ahí atrás. Y cuando él va, él me dice que él se convirtió al Evangelio. Eso para mí era raro. Pero ese Nacho que usted está viendo ahí no es el Nacho de ese tiempo. El Nacho de ese tiempo, yo no sé si usted ha visto las aceitunas pequeñas. Las aceitunas pequeñas era como una aceituna pequeña con un palillo, para que lo figure en la mente, que era más cabeza que cuerpo, era flaquito, flaquito, así, pero ya usted sabe, era problemático y feo. Eso no ha cambiado mucho, porque hay cosas que, ¿verdad?, que el Señor cambia y nos transforma, pero hay cosas que se quedan ahí. Y cuando él me dice que se había convertido al Evangelio, yo recuerdo que yo me burlé de él. Él está ahí que no me deja mentir. Y yo le dije que tú eres qué. Pero yo sirvo para ser más cristiano que tú. Y él me dijo, bueno, pues entonces, y comenzó él, me predicó. Yo no entendí mucho de lo que él decía, porque es como media lengua. Yo no entendía mucho lo que él decía, pero yo entendía que debía aceptar eso que él me estaba diciendo. Y le dije que orara por mí. Le dije, ora por mí. Oren por mí, porque él andaba con otro muchacho, se llamaba Mauri. Yo le dije, oren por mí. Y yo, para mi sorpresa, porque se supone que yo era el que debía estar tímido, para mi sorpresa, estábamos en la acera y cuando yo le digo oren por mí, ellos comienzan a mirar para todos lados antes de ponerse a orar. Digo, ¿qué es lo que pasa? O lo está persiguiendo la DNCD, ¿qué es lo que pasa? Y a Mauri, que era el otro con que él hablaba, con que él andaba, pegó un grito. Y comenzó, guay, parece que tenía una caja de bola en el cuello, y comenzó a mover la cabeza, y comenzó a decir cosas que yo no entendía. Yo de inmediato pensé, o le está dando un ataque de epilepsia, o algo está pasando, se está poniendo malo, porque él comenzó a hacer movimientos que yo no entendía en ese momento. Bueno, oraron, se fueron, y desde ese momento, entonces la vida me dio un giro, porque el Evangelio estaba transformando mi vida de manera progresiva y era evidente que yo estaba experimentando algo nuevo y era evidente por la forma en la que luego de eso nos comenzamos a comportar. Y yo no puedo negar, no solo que el Evangelio llegó para transformar mi vida y cambiarme, sino que también el Evangelio generó oposición en el círculo en el que yo me encontraba, donde yo vivía. Se levantaron contra mí, comenzaron a maltratarme verbalmente, pero feo, como dicen ustedes por ahí. Y lo último que hicieron fue que me
me acusaron de haberme robado unas prendas y me expulsaron de la casa y yo no tenía ni siquiera para dónde ir. Tuve que recoger todas mis cosas e irme porque había llegado el Evangelio y el Evangelio había traído división entre nosotros y ahora yo tenía a Cristo y ahora ellos entonces estaban en una línea estrecha entre nosotros y estábamos en una constante guerra y ellos se levantaban contra mí. Yo no sabía mucho qué hacer porque no tenía mucha experiencia y sí puedo decir que ese evangelio que llegó para cambiarme y para transformarme generó oposición y generó muchísimas frustraciones en ese contexto en el que yo estaba. El mismo evangelio que me estaba cambiando era el mismo evangelio que estaba causando oposición. Por el mismo evangelio que me iba a salvar tenía también todos esos y todas esas dificultades. Y eso es el evangelio, no es que como ellos mismos me habían dicho, ellos me dijeron, ven, que el Señor va a resolver todos tus problemas. Y yo, pero no me lo resolvió. Se agrandaron, había más problemas ahora. Ellos me dijeron en esa acera, ven que Dios va a resolver todo tu problema. Y a eso le agregaron un una cosa rara. Y yo creí que Dios me iba a resolver todo mi problema, pero todo lo contrario. El evangelio llegó para salvar y el evangelio llegó para hacer oposición entre los que estaban alrededor mío. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 9, para que veamos el texto al que vamos a estar tratando de analizar en esta mañana. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9, dice el texto, pasando por Anfípolis y Apolonia, ya tienen nombre ahí para los que puedan tener hijos más adelante, tienen nombre ahí bonito. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y yo quiero que en esta mañana vamos a hablar bajo el tema el evangelio que transforma vida y genera oposición. El evangelio que transforma vida y genera oposición, y hemos dividido el sermón de esta mañana en 3 puntos. Número 1, el contexto del pasaje que vamos a estar analizando. Número 2, personajes que fueron transformados por el evangelio. Y número 3, los que trastornan el mundo entero están aquí. Y vamos de inmediato con nuestro primer punto, que es el contexto de nuestro pasaje. Este pasaje de Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al 9, se encuentra dentro de lo que fue el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y nos habla de Tesalónica, donde ellos llegaron, que era la ciudad principal de la que se menciona en este pasaje. Y esta era una especie de metrópoli importante de Macedonia. Y estaba situada de manera estratégica en lo que se llamaba la vía
Etnatia, que era una ruta clave del Imperio Romano dedicada al comercio, porque era un centro, era una especie de centro comunal esta ciudad, y era una ciudad económica y era una ciudad cultural. La ciudad estaba poblada de manera mixta, porque allí habían en esta ciudad un gran número de griegos, de romanos, y había una comunidad significativa de judíos, lo que explica el hecho de que Pablo, cuando llega allí con Sila, Pablo encuentra una sinagoga, y ojo, nota al margen, cuando hablamos de Pablo y Sila, Sila no es una mujer, Sila era el compañero de ministerio del apóstol Pablo. Y esta Tesalónica era un lugar, como he dicho, cosmopolita, con mucha influencia de religiones diversas. Allí tenían ellos el judaísmo, estaba el politeísmo griego-romano, y también allí se hacían cultos de misterios o espiritistas. Y Pablo, como era su costumbre, cuando Pablo llegaba a una ciudad, Pablo lo primero que buscaba era una sinagoga donde él podía explicar que Jesús había cumplido todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y que Jesucristo es el Mesías prometido, en el único que hay salvación y vida eterna. Los judíos que no aceptaron entre ese grupo lo que Pablo estaba diciendo, vieron la predicación de Pablo como una amenaza para su posición religiosa y para el orden social. Y por otro lado estaban los romanos, el Imperio Romano, que el Imperio Romano garantizaba una autonomía local siempre y cuando esto girara en torno al respeto y en torno a la paz y en torno al culto del emperador. Eso significaba que cualquier movimiento que pudiera causar disturbio era visto con cierto recelo. Y entonces aquí los opositores del apóstol Pablo y de Sila, que estaban promoviendo un mensaje desafiante, y ellos decían que este mensaje estaba desafiando de manera directa la autoridad del César, porque se estaba hablando de Cristo como un rey. Y esto tenía cierta implicación dentro de los romanos, ya que el Imperio Romano no toleraba rebeliones ni toleraba competidores al trono. Ahora, ¿qué nos está presentando este pasaje aquí? Este pasaje nos está presentando a Pablo y a Sila predicando el Evangelio durante 3 días, por 3 semanas en la sinagoga en el día de reposo. Y Pablo de manera estratégica comienza a predicar en la sinagoga y comienza allí a compartir las escrituras con los judíos. Y tomando en cuenta que estas sinagogas eran una especie de centros de reuniones de los judíos, donde ellos se reunían, donde quiera que había una comunidad judía, ellos utilizaban la sinagoga como un centro comunal para ellos reunirse. Luego que ellos compartían su liturgia, entonces se quedaban ahí a compartir socialmente. Y es allí entonces donde Pablo explica y donde Pablo demuestra que Jesús es el Mesías, pero él no lo demostró diciendo, miren, Jesucristo es el Mesías. No, él comenzó a demostrarlo a través de todas las escrituras y diciéndole a ellos, esto que decía el Antiguo Testamento era de este Cristo que vino, que murió, que resucitó al tercer día para darnos salvación y para darnos vida eterna. Y esto resalta el hecho de la importancia de nosotros conocer y de nosotros utilizar las escrituras para nosotros compartir el evangelio con claridad y con propósito. No vamos a compartir nunca a Cristo si no utilizamos las escrituras. Yo no puedo enseñar lo que yo no conozco. Y algunos judíos griegos piadosos y mujeres influyentes aceptaron el mensaje. Y eso es lo que vimos en el texto. Y eso es también lo que nos pasa hoy. Usted predica el evangelio y hay un grupo
que lo escucha, y dentro de ese grupo hay otro grupo, hay dos grupos. Hay un grupo que acepta y hay un grupo que no acepta. Hay un grupo que dentro de ese grupo hay quienes obtienen la salvación, el mensaje, reciben este mensaje de salvación, pero dentro de ese mismo grupo hay otro grupo que desprecia y que se opone al evangelio de salvación. Y eso lo vemos a diario, incluso lo vemos hasta dentro de nosotros mismos. Hay quienes escuchan el mensaje, el Espíritu Santo aplica la palabra a su corazón y se arrepienten. Y hay otros que escuchan, pero no están escuchando, y lo que comienzan es a mirar y a buscar las faltas de la iglesia y faltas del predicador. Y comienzan a escuchar el mensaje y a mirar al predicador y dice, mira, el predicador, él no debió usar esa chacabana. Esa chacabana le queda muy bien. Y entonces me distrae porque la figura esbelta y eso. No debió usar un pantalón negro. No debió usar ese tipo de zapatos. Mira, se equivocó con tal palabra, debió hacer tal cosa, porque no están pendientes ni están concentrados en lo que deberían estar, sino que están centrados en cosas que no son importantes y entonces se pierden de la bendición por estar concentrados en lo que no deberían estar. Pero lo cierto es que el evangelio, aún hoy, sigue transformando vida. Lo cierto es que el evangelio, a pesar de que tenemos más de 2000 años proclamando el evangelio de Jesucristo, no es un mensaje viejo, no es un mensaje desactualizado. El evangelio sigue siendo las buenas nuevas de salvación y sigue siendo la buena noticia de parte de Dios para todos aquellos que creen. Es el mensaje de Dios y es el mensaje que salva y es el mensaje que condena y sigue transformando vida, porque es el evangelio la herramienta utilizada por el Espíritu Santo para cambiar y transformar los corazones del ser humano. Y así entro al punto número 2. Personajes que fueron transformados por el evangelio. Y quiero hacer un paseo aquí breve, corto, por la historia. Fueron transformados por el evangelio, pero por un evangelio al que ellos primero se oponían y al evangelio que primero ellos no creían. Y tengo que por obligación, mencionar primero a Saulo de Tarso, quien es el apóstol Pablo y quien es la persona que está predicando en nuestro texto, que dije ya que era su segundo viaje misionero. Pablo o Saulo viene tenía la doble nacionalidad judía y griega, y había estudiado en Tarso, que era una ciudad universitaria. Era un fariseo, conocedor de la ley, conocedor de las escrituras. Y cuando este hombre escucha lo que estos discípulos de Cristo comenzaban a enseñar, él se indignó y se llenó de ira contra ellos y comenzó a perseguirlo y buscó carta para ir camino a Damasco en Hechos capítulo 9, y todo el que lo encontrara de camino a Damasco hablando en el nombre de Jesús iba a ser encarcelado. Pero recuerden que ya había pasado lo de Esteban, y Esteban había sido apedreado a los pies de Saulo. Los cristianos le tenían miedo a Saulo. Los creyentes le temían a Pablo, le tenían miedo a este hombre. Y usted encuentra en los primeros versículos de Hechos capítulo 9 que cuando él va camino a Damasco, allí eran como las 12 del mediodía, se le aparece un personaje que la luz del personaje sobrepasaba la luz del sol, y Saulo cae en tierra y Saulo dice, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y duras cosas de dar cosas contra la religión. Y hay un juego de palabras que pudiéramos explicarlo, pero no tenemos tiempo para todo. Lo que sí es que allí Pablo se dio cuenta que él no estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, que él estaba persiguiendo al Cristo mismo, porque todo aquel que persigue a la iglesia persigue a Cristo, y todo aquel que persigue a un creyente a Cristo mismo está persiguiendo. Y en esa interacción de Pablo con este personaje,
¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, etcétera, etcétera. Saulo queda ciego. Literalmente ciego, no veía. Y se le da instrucciones. Y él ve en visión que viene un hombre llamado Ananías que iba a orar por él para él recibir la vista. Y se quedó ahí esperando. Estaba esperando a que llegara este hermano para que orara por él para él recibir la vista. Y dice el versículo 10, Hechos capítulo 9, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo no sé si usted pudo entender. Está sucediendo en este cuadro. El Señor le dice a Ananías: ve y ora por Saulo. Y Ananías le dice: espérate, Señor, y tú no has leído la prensa. Pero ¿cómo tú me estás mandando a que yo arriesgue mi pellejo? Señor, tú no sabes lo que este hombre ha hecho en Jerusalén. Señor, tú no sabes cómo este hombre se ha levantado en contra de tus hijos. Tú no sabes lo que este hombre anda haciendo en contra de lo que proclaman tu nombre. Ananías sabía que estaba poniendo su vida en peligro en aceptar ir a orar por Saulo. El problema era que quien lo está mandando a orar es el Señor. Hay gente que dice: yo hago todo lo que el Señor me diga. Todo lo que el Señor diga me haga. El Señor le dice a Ananías: tú haces todo lo que yo diga. Ve y ora por Saulo. Espérate que era jugando. Me acuerdo a Braimi el día de la elección de la Caleta. Sí. Eso era para que el Señor le diga: Ananías, ve y ora por Saulo. Y Ananías diga: sí, Señor. Y vaya y oraba por Saulo. Pero no fue así. No fue así, porque eso generaba en él cierta tensión, porque su vida estaba en peligro. Una cosa es yo adorar a Dios cuando todo está bien, y otra cosa distinta es yo adorar a Dios cuando mi vida está en peligro. Hay quienes se trancan en los baños. ¿Verdad, Abraham? Y cogen miedo y se van y salen huyendo. Porque una cosa, reitero, es adorar a Dios cuando todo está bien. Una cosa es decir: yo soy cristiano cuando todo está bien. Pero otra muy distinta es yo decir: yo soy cristiano, yo adoro a Dios en medio de las crisis, en medio de las dificultades y en medio de las vicisitudes. Porque para yo adorar a Dios en medio del quebranto y del dolor, yo tengo que conocer que yo tengo a un Dios que es poderoso, que es omnipotente y que controla todas las cosas. Y como yo conozco a ese Dios, yo sé que no hay nada imposible para mi Dios. No lo hay. Pero una cosa es, cuando Dayana tenía el piecito roto, usted sabe que le rompieron el fémur en el parto. Ya cuando la sacamos de la clínica, que nosotros estamos en la casa, ya yo no era yo estaba desplomado ya. El que decía que adoraba a Dios, que yo soy cristiano, mira. Y ya era en el piso, así que estaba. ¿Y qué vamos a hacer? Yo nada más miraba el yeso y se me salían las lágrimas en automático. ¿Y qué tiene Dios que hacer? Dios tiene que hacer algo por otro lado. Y entonces no recuerdo ni siquiera quién fue que nos mandó para la pediatría del Darío. ¿Quién fue que nos mandó, Braime? A pediatría del Darío. Bueno, nos consiguieron una cita allá. Y cuando yo llego allá es que yo recobro la vida otra vez. Porque cuando yo llego allá, el doctor que hizo la junta dice: no, pero esa niña no tiene nada, eso se pega solo. Ahí yo, pero ¿y dónde estaba el que había dicho que creía en Dios? El que estaba con el pechito parado, y pechito, así parado, y que no, que yo. ¿Dónde estaba? Porque una cosa es
nosotros adorar a Dios mientras nosotros vemos que todas las cosas están marchando bien, y otra muy distinta es nosotros adorar a Dios en medio de la tormenta, cuando se levanta la tormenta y nos está invistiendo y nuestra embarcación se está tambaleando. Una cosa muy distinta es nosotros en ese momento entonces levantar la mano y decir: yo adoro a Dios con tormenta o sin tormenta. Saulo perseguía a los cristianos antes de convertirse, y luego el apóstol se convirtió en el apóstol Pablo, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles que tenemos en el Nuevo Testamento, perdón, y él se convirtió al cristianismo que él perseguía. Era hostil al cristianismo y luego se convirtió al cristianismo que él perseguía y fue transformado y fue cambiado por ese evangelio que él estaba persiguiendo. Se convirtió ahora en un maestro de lo que él perseguía. Y eso lo hace Cristo. Eso solamente lo hace Dios. No hay corazones duros, no hay corazones de acero. La palabra de Dios penetra cualquier corazón siempre y cuando sea el corazón de uno de los escogidos. Un poquito más breve, hay un pastor, autor llamado C.S. Lewis, que es reconocido hoy por las Crónicas de Narnia, que se llevó a la pantalla grande y mucha gente lo conoce por esa película. Antes de la conversión, él era conocido como un ateo airado. Siempre estaba airado. Y él mismo decía que él estaba lleno de contradicciones. Imagínense, una persona airado y lleno de contradicciones, ni sabía por qué era que estaba airado. Pero luego de su conversión, él mismo dice, y cito lo que él dice: no se nos invita a aceptar a Cristo por nuestra bondad, sino porque necesitamos desesperadamente su ayuda. Yo necesitaba a Cristo y Cristo me dio el evangelio, vino a mí, transformó y salvó mi vida. Y Lewis pasó a ser de un ateo, pasó a convertirse en uno de los escritores cristianos más influyentes de su época. Al punto de que todavía hoy hay muchos que leemos a Lewis y seguimos sus escritos. Está un señor llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, que ustedes lo han escuchado mencionar, porque Agustín de Hipona es Agustín de Hipona, que algunos le dicen San Agustín, le dice la Iglesia Católica, pero él se llamaba Agustín de Hipona. Y antes de su conversión, él mismo decía, de hecho en su autobiografía, que él la llamó Confesiones, él decía: hazme casto, que era una frase popular de él, hazme casto, pero no todavía. Usted la escucha así, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, pero él lo que quería decir con esta frase es que él quería vivir una vida virtuosa, pero tenía una resistencia a él abandonar los placeres y los hábitos del mundo, porque era un tipo que andaba haciendo de todo. La palabra de todo, ¿qué dice? De todo. Después de convertirse, entonces él acuñó una frase que hizo popular, que decía, cito: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustín, en su juventud, él vivió una vida totalmente depravada y andaba de pueblo en pueblo buscando prostitutas. Y con una de estas mujeres a los 19 años tuvo su primer hijo. Vivió una vida alejada totalmente de la fe hasta encontrado por Dios, y entonces el evangelio cambió y transformó su vida. Y entonces Agustín, él mismo testificaba no solamente que él era una nueva criatura, sino que el evangelio del cual él había dudado ahora lo estaba transformando. El poder de Dios a través del evangelio. Y hay un señor llamado John Newton, que ustedes han escuchado
hablar de él, me imagino que sí. Este señor nació en el 1725, los otros días, contemporáneo de Abraham. 1725 en Inglaterra. ¿Hola, Abraham? No. Abraham dice que sí. Eso es lo que me gusta de Abraham, que Abraham dice que sí. Nació en Inglaterra. La mamá de este joven era una cristiana devota, pero ella murió cuando él tenía 6 años y lo dejó solo con su papá, que era marinero. Andaba, le decían Lampi, me imagino yo. Yo no sé si usted sabe, que yo sé que usted está convencido de eso igual que yo, que pequeño con su papá lo que pasa es trabajo. ¿Verdad que sí? Por lo que decíamos esta mañana, porque los hombres no pueden caminar y masticar chicle a la vez porque se caen. A uno lo dejan con los muchachos y literalmente uno se quiere volver loco. Y uno comienza a amar más a su esposa cuando a uno lo dejan con los niños. Uno dice, ¿cómo es que ella lo hace? Y no, lo único que nosotros podemos hacer es cuidar a los muchachos. Ahora, pensar en que un hombre está cuidando a los muchachos, está lavando, está limpiando, está cocinando, está chateando, eso es imposible. Eso es imposible. Para nosotros eso es imposible, ¿verdad, Luis? Eso es imposible. Apenas nosotros podemos atenderlo. Cuando la madre de Newton lo dejó con su papá, esto fue un castigo para este muchacho. A tal punto de que a temprana edad ya él se había convertido en marinero también. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree? Eso era lo que el papá le enseñaba. Que voy a jugar. ¿Qué jugar? Ni qué jugar. Vengan ustedes. Los padres son un poquito más toscos y un poquito más cosas que las madres. Él comenzó a trabajar desde temprana edad con su papá en los barcos. Y no solo él aprendió el arte de navegar, sino también el arte de andar haciendo cosas indebidas también. El arte de los excesos. Y comenzó entonces a traficar esclavos, igual que como lo hacía su papá. Y por muchos años vivió en condiciones degradantes. Incluso llegó él mismo a ser esclavo en África una vez. Y para 1748, mientras él navegaba de regreso a Inglaterra durante una tormenta feroz en el Atlántico, él enfrentó lo que él pensó que iba a ser su muerte. Él pensó que él se iba a morir ya en esa tormenta, y en ese momento de desesperación recordó las enseñanzas, lo que su mamá le había enseñado de Dios, su gracia y su misericordia, y comenzó a orar, y allí se arrepintió a Cristo. En ese momento su fe fue fortalecida y se entregó a Dios en medio de esa tormenta. Hermano, la Biblia enseña: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso le pasó a Newton literalmente. Su mamá a los 6 años lo había instruido ya. Y cuando ya él está ya a esta edad, que es un adulto, y está en medio del peligro, entonces él recuerda las palabras de su madre. Oye, ¿qué van a recordar nuestros hijos cuando nuestros hijos estén en peligro? ¿Qué van a recordar tus hijos cuando tus hijos estén en el peligro? ¿Qué van a recordar? ¿Qué tú le has enseñado? ¿A quién van a acudir? ¿Quién lo va a socorrer? O van a decir nuestros hijos como el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Newton tuvo una transformación gradual, porque nosotros pensamos, si Cristo llegó, la transformación es instantánea. No, tuvo una transformación lenta, el gradual. Comenzó a leer la Biblia, comenzó a cambiar algunas cosas, fue medio lento. Yo me imagino que si él había tenido creyentes de la época de hoy, dicen, ese está chuleta todavía. Continuó haciendo su trabajo de esclavo, comercializando esclavos. Duró mucho tiempo en eso después de ser creyente, hasta que el Señor comenzó a tratar con él y él comenzó a sentir culpa por lo que estaba haciendo. Y entonces con el tiempo abandonó
abandonó hasta los barcos y se dedicó por completo a estudiar las Escrituras y se dedicó al servicio cristiano. ¿Y qué yo veo aquí, hermanos? Que hay procesos que son lentos y hay otros que son más rápidos. Cada quien, cada uno, de manera particular, el Espíritu Santo, Dios trata con cada creyente de manera particular, y en uno el proceso es más lento y en otro el proceso es más rápido. Hay quienes son transformados de manera rápida y hay quienes son transformados de manera más lenta. Ahora, si yo le pregunto, ¿quién es más cristiano? ¿El que es transformado de manera más lenta o el que es transformado de manera más rápida? Los dos. Es Dios quien está cambiando y quien está transformando. Es la palabra, es el evangelio el que está cambiando y el que está transformado. Y quien decide hacerlo y cómo hacerlo no somos nosotros, es el Señor. Y eso debe llevarnos a nosotros a no juzgar al otro. A no juzgar al que su proceso es lento. Pero el que el proceso es lento no debe juzgar tampoco al que el proceso es más rápido. Porque el mismo Dios que está con el uno es el mismo Dios que está con el otro. Y el Señor trata con cada persona, reitero, de manera individual y de manera personal. Ya Newton en el 1772, ya él era pastor. Y entonces allí escribió las letras de uno de los himnos más famosos dentro del cristianismo. Y yo quiero que ustedes me permitan, no se asusten, que yo se la voy a leer. Así que tranquilo, paz. Él escribe estas letras. El himno se llama Sublime Gracia. Ahí, sabe que es una traducción del inglés, así que cualquier cosa chancéme. Sublime Gracia. Y dice el primer verso. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis culpas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hermano, ese es el resultado de lo que hace el evangelio, que cambia y que transforma. Y lo vemos aquí en Newton, pero podemos citar la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana, que hemos sido cambiados y que hemos sido transformados por ese evangelio que cambia y que transforma vida. La vida de Newton dio un giro radical después de ese encuentro en las aguas con el Señor, cuando él contempló de cerca la gracia y la misericordia del Señor. Y todas estas historias, ¿qué tienen en común? El evangelio que cambia y el evangelio que transforma, que llegó a la vida de cada uno de ellos y los cambió, los transformó y los hizo nueva criatura. Y por eso dice la palabra, nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso nosotros tenemos el compromiso de nosotros compartir el evangelio y de nosotros dejar luego que el Espíritu Santo transforme la vida de aquellos que escuchan el evangelio. Y yo reitero, cada uno de nosotros aquí tiene su propia historia. Nosotros tenemos aquí gente que eran alcohólicos. Tenemos gente aquí que eran ladrones. No voy a mencionar nombres, no se preocupe. Que cuando dije que eran ladrones vi a algunos que hicieron así. Hay otros que eran fumadores, que con un cigarrillo apagaban otro. No se preocupen que no voy a decir nombre, tranquilo. Habían otros que no sabían ni cocinar. Y después que se convirtieron aprendieron. Pregúntenle a Braime. Ah, mira, María también. Yo estoy diciendo porque yo estoy levantando la mano, yo no me meto al medio así. Pero cada uno de nosotros tiene una historia particular. Hay otros que eran gallegos. ¿Verdad esto?
Hay otros que eran gallegos y cada quien tiene su historia particular, porque el Señor llegó donde nosotros y nosotros somos cristianos y no era porque nosotros éramos lo mejor de nuestra familia, no era que nosotros éramos lo mejor del contexto social donde nos encontrábamos, no, el Señor llegó a nosotros exactamente porque éramos lo que menos servíamos, lo que no teníamos condiciones, y llegó, nos cambió, nos transformó y nos hizo nueva criatura. Y hoy nosotros somos hijos de Dios. Hoy nosotros tenemos lo que muchos no tienen. Nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Y cada uno de nosotros debe asumir su rol de predicar el Evangelio a los perdidos. Nosotros, hay quienes dicen, me recuerda a alguien que fue a la oficina pastoral y le dijo al pastor, yo vine porque el Señor me está llamando a las misiones. Y el pastor le dice, oh, qué bueno. ¿Y para dónde el Señor la mandó? El Señor me mandó para Estados Unidos. Y el pastor le preguntó, ¿qué? ¿Y su esposo dónde está? No, ese impío no quiere que yo vaya, por eso no vine con él. Pero que el diablo no se va a meter en la decisión que yo tome para el Señor. Yo me voy sola y si tengo que separarme de él, me separo. ¿Era Dios o era ella? Era ella, ¿verdad que sí? Dios no obra así. No es eso lo que yo le estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo que comience a orar hoy para que el Señor le envíe fuera del país a predicar. No es eso. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene familia cerca de usted. Usted tiene familias cercanas que no conocen a Cristo. Usted tiene vecinos que no conocen a Cristo. Usted tiene conocidos que no conocen a Cristo. Usted conoce gente y se encuentra con gente en la calle que no conocen a Cristo y que usted debe predicarle con palabras y sin palabras. ¿Entienden cuando digo con palabras y sin palabras? Usted tiene que predicarle hablándole del Evangelio y tiene que predicarle viviéndole el Evangelio. Que el Evangelio usted debe presentarlo como lo presentaban estos hombres de nuestro texto. Ellos no presentaban el Evangelio como algo bueno, no, como una necesidad. El Evangelio es una necesidad para el perdido. Y el perdido necesita con carácter de urgencia encontrarse con Cristo y entregarle a Cristo su vida. Los líderes judíos, movidos por envidia, cosa que para que ustedes vean que la envidia no viene de ahora, incitan a una gran turba, acusan a Pablo y a Silas, alteran el orden, y dicen ellos, estos hombres alteran el orden y están desafiando a César. El Evangelio confronta al sistema, el Evangelio confronta al mundo, el Evangelio confronta a la persona y también el Evangelio genera resistencia de aquellos que los escuchan. Ahora, sabiendo yo eso, entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo debo callarme, porque si yo predico, eso puede generar cualquier cosa. No, todo lo contrario. Eso debe motivarme a no callarme y a proclamar el Evangelio donde quiera que yo estoy. Eso debe servirme de motivación para yo proclamar el Evangelio a todos los perdidos, a todos los que estén alrededor mío. ¿Vamos a enfrentar oposición? Sí. Vamos a enfrentar oposición. ¿Se nos van a levantar? Sí, se nos van a levantar. Pero la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en vez de yo entristecerme, yo debo gozarme cuando digan toda clase de mal mintiendo de mí. Yo debo gozarme porque están mintiendo. Ahora, no te goces cuando sea verdad. Si es verdad, arrepiéntete. Ahora, si es mintiendo que están hablando toda clase de mal, gózate. Porque eso es lo que nos dice el Señor. Porque siempre será un honor cuando dicen toda clase de mal contra nosotros y contra el Evangelio, pero mintiendo. Así como Pablo y Silas no se desanimaron por la oposición que generaba el Evangelio donde quiera que ellos predicaban, tampoco nosotros debemos sentirnos mal y debemos omitir predicar el Evangelio para que eso no suceda. No.
Recuérdense que ambos fueron llevados a la cárcel y fueron colocados dentro de la cárcel. ¿Por qué? Por causa del evangelio que ellos estaban predicando. Llevados a la cárcel, encarcelados allí, lo colocaron en el cepo, en la cárcel más oscura, y le dieron una golpiza. Una golpiza literalmente. Y ellos están llenos de llaga, adoloridos, sangrando. Y cuando ellos estaban dentro de la cárcel comenzaron a decir, ay, mira eso, y eso que yo soy cristiano, y cómo es posible que Dios permita que ahora que yo siendo cristiano me pase esto a mí. No, pero eso no es nada. Mira fulano de tal que hace tal cosa y no le pasa nada, y mira a mí. No fue eso lo que ellos dijeron. Cuando ellos se vieron allí dentro, que ellos habían sido azotados y habían sido agolpeados, ellos comenzaron a cantar y comenzaron a adorar el nombre del Señor, porque ellos sentían que lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Y se llenaron de gozo. Y en medio de su gozo comenzaron a cantar. Y ustedes saben que el texto dice que allí hubo un temblor de tierra tal que se rompieron los grilletes de sus manos. Y ellos vieron la gloria de Dios obrar en ellos. Y vieron cómo el evangelio que transforma pudo transformar al carcelero que se iba a quitar la vida porque pensó que ellos habían ido. Y ellos entonces le presentaron a Cristo y fue salvo el carcelero y fue salvo su familia. Nosotros sabemos que el evangelio genera cierta oposición en aquellos que no conocen a Cristo. Pero también nosotros sabemos que el evangelio es poderoso, tan poderoso que transforma la mente de aquel que escucha, que transforma el corazón de aquel que escucha. Hay un autor del siglo pasado que dijo que la palabra de Dios es como un león feroz enjaulado. Un león feroz enjaulado. Y él decía, solo tú tienes que abrirle la puerta. Lo único que tienes que hacer es abrirle la jaula y él va a salir y va a devorar todo lo que esté a su paso. Eso es el evangelio. Usted lo predica y el evangelio va a devorar todo lo que quede a su paso. Y algo importante que Pablo utilizó aquí, lo que Pablo utilizó como herramienta fueron las escrituras para defender su fe. ¿Qué utilizó Pablo? Las escrituras para él defender su fe. ¿Y qué nosotros debemos usar para defender nuestra fe? Las escrituras. ¿Y qué nosotros debemos utilizar para predicarle al perdido? Las escrituras. Nosotros tenemos que predicar las escrituras, pero nosotros tenemos que conocer primero las escrituras, que vivir primero las escrituras y luego entonces predicarlas con palabra y sin palabra. Porque yo no puedo aplicar la Biblia si yo no la conozco. El pueblo del libro tiene que conocer el libro para poder hacer una buena defensa de su fe. Porque entonces se da el caso que muchas veces cuando no conocemos las escrituras y llegan desafíos, no solamente nos sentimos depresivos, sino que actuamos contrario a lo que enseña las escrituras porque no conocemos las escrituras. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que los desafíos y las situaciones difíciles son oportunidades para nosotros no solamente defender nuestra fe, sino para nosotros glorificar el nombre de nuestro Salvador. Y para nosotros testificar del evangelio con valor y con valentía, como lo hicieron aquellos muchachos del horno del fuego, ¿recuerdan? Porque conocían a Dios y como sabían quién era Dios, ellos estaban dispuestos a dar su propia vida por el Señor. Para conocer las promesas del Señor, yo tengo que conocer su palabra. Nunca olvidemos que el evangelio transforma vida, pero también el evangelio genera oposición. Y que eso nos lleva entonces a nosotros llenarnos de valentía y proclamar. No debería llevarnos a callar. Nosotros deberíamos compartir el evangelio en todo nuestro radio de acción. Todo el mundo debería ser evangelizado por nosotros. Nuestro punto número 3 y final. Los que trastornan el mundo entero están aquí. A mí me resulta impactante el versículo 6 de nuestro texto de Hechos 17. Dice la última parte del versículo: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí.
Y eso significa que la noticia había corrido. La noticia del evangelio habían corrido y a ellos le habían llegado los rumores de que se estaba predicando a un Cristo y que cada vez y cada día y cada momento más y más y más personas se unían a esto, se unían a esa fe. Pero hay gente que se presta para cualquier cosa. Ellos tenían 3 días enseñando en la sinagoga. 3 días no era corrido, porque se reunían en la sinagoga el sábado era. Y si ellos habían predicado en 3 días en la sinagoga, significa que ellos tenían 3 semanas en ese lugar, predicando de manera pública en la sinagoga el sábado y los demás días haciendo el trabajo soterrado. Y hablando de Cristo como el Salvador prometido en el Antiguo Testamento y mostrándolo a través de las Escrituras. Diciéndole a todos que la paga del pecado es muerte y que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y como ellos no tenían argumento, estos judíos, para rebatir a Pablo y a Silas, no tenían argumento, entonces se inventaron una falsa acusación contra ellos. Y eso es típico del que no tiene argumento. El que no tiene argumento, o se levanta una falsa acusación, o se va a lo personal. El que no tiene argumento hace eso, típico del arrogante, que no tiene cómo rebatir argumentos sólidos que se le han presentado y que no acepta que ha perdido una discusión o que él no está en la verdad. Y levantaron a un grupo de ociosos y comenzaron entonces a acusar a estos hombres de Dios, y van entonces ahí a la casa de Jasón a buscar a estos hombres de Dios para entonces llevarlo a la cárcel. Y entonces, como no encuentran a los hombres de Dios, se llevaron al hombre de la casa, a Jasón. Y con esto yo lo que veo es un reconocimiento que están haciendo estos judíos de que el evangelio estaba transformando el mundo, de que el evangelio estaba provocando cosas, que el evangelio, el poder del evangelio estaba siendo latente en medio de ellos, que el poder del evangelio los estaba afectando y que el poder del evangelio, ellos mismos eran testigos que este poder estaba transformando vida y estas personas estaban siendo transformadas por medio de la palabra predicada por esos hombres. Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿sigue el evangelio impactando hoy? ¿Sigue el evangelio transformando vida hoy? ¿Qué está haciendo el evangelio en tu entorno? Pastor, lo que pasa es que estamos esperando que usted vaya a predicarlo. ¿Qué está haciendo el evangelio en tu entorno? Hermanos, aún hoy sigue el evangelio transformando el mundo y los creyentes están llamados a impactar su entorno con el poder transformador del evangelio. Con el poder del evangelio que ellos están viviendo. Porque el evangelio que tú predicas, primero tiene que vivirlo. Y la gente va a ver primero cómo tú lo vives y después entonces van a escuchar cómo tú lo predicas. Tú no puedes ser un antisocial donde tú vives y después salir el sábado a predicarle el evangelio, porque se van a burlar de ti. Tú tienes que mostrarle a Cristo a través de la forma en la que tú vives todos los días, y entonces luego tú le predicas a Cristo y le dices, yo soy así porque Jesucristo vive en mí. Pero no debemos unirnos al mundo ni hacer alianza con él. El evangelio tiene poder cuando lo predicamos, pero cuando lo vivimos es que ese poder se hace latente. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo le pregunto, ¿quiénes son esos que trastornan el mundo? ¿No son los que portan la palabra de Dios? ¿No son los que viven el evangelio? ¿No son los que predican el evangelio? Y muchas veces a nosotros nos pasa como el cristiano aquel de la película, y ahí no vive un cristiano cristiano. Ministerio La Aquí Palabra no vive del ningún Mesías cristiano. presenta. Porque somos cualquier cosa menos creyentes muchas veces en algunos entornos y en algunos contextos. Y muchas veces lo que a veces servimos es de obstáculo para que otra persona escuche el evangelio. El Señor nos ha llamado a transformar nuestro entorno con el evangelio. El evangelio sigue vigente. El evangelio tiene poder.
Hermano, el Evangelio tiene poder. Y nuestro deber es asumir el rol de nosotros ser embajadores del reino de Dios por medio de la proclamación de Cristo. Y nosotros presentar a Cristo, llevar a Cristo, persuadir a todo el que esté a nuestro alrededor con Cristo para que vengan a Cristo, quien es la fuente inagotable de paz, de gozo y de alegría. Nosotros hemos sido comisionados para nosotros predicar el Evangelio. Y digo más, una iglesia saludable es aquella iglesia que dentro de sus ADN, los miembros de esa iglesia tienen como prioridad compartir el Evangelio de salvación, el Evangelio que cambia, el Evangelio que transforma. Nosotros estamos llamados a nosotros predicar a Cristo y este crucificado, como dice las Escrituras. ¿Quiénes son los que deben predicar el Evangelio? Y voy a cerrar con esta parte. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice allí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros hemos sido comisionados a nosotros llevar el Evangelio por donde quiera que nosotros estemos y donde quiera que nosotros estemos. Ese es nuestro deber de nosotros como creyentes, hacer discípulos. Y hacer discípulos no es tan simple como predicar. Es que yo tengo que predicar, enseñar y dar seguimiento. Y yo tengo que formar y ayudar a que el Espíritu Santo forme a Cristo en el corazón de esa persona. ¿Y cómo yo voy a ayudar? Yo presentando el Evangelio a esa persona. ¿Cuántos perdidos hay alrededor tuyo? ¿Cuántos familiares tuyos hay que no conocen al Señor? ¿Cuántos vecinos tú tienes que no conocen al Señor? ¿Cuántos compañeros de clase tú tienes que no conocen al Señor? Tu trabajo es que ellos conozcan a Cristo a través de ti. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos comisionaste, Señor, para que nosotros prediquemos a Cristo, para que nosotros, Señor, proclamemos a Cristo. Ayúdanos, Señor, a predicarle el Evangelio a todas las personas que estén a nuestro alrededor, a todos nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, Señor, que nosotros podamos convertirnos, Señor, en esos que trastornan el mundo de hoy con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de Cristo con nuestros labios y con nuestros hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.